bienvenidas, querido ministro Alberto, a todo tu equipo. Gracias. De acá se ve un marco realmente imponente, que a mi modo de ver, encontrando dos razones. Por un lado, es algo que decía Alberto, que es que el propio sistema educativo de nuestro país, de nuestra provincia, siempre sus actores esenciales, que son maestras, profesores y trabajadores de la educación, buscan incansablemente herramientas para poder mejorar ese sistema. Y por otro lado, creo que hay una razón propia que forma parte de un proceso de trabajo entre el sistema educativo y la comunidad y el municipio de Mercedes. Eso empezó allá por el 2016, cuando abrazamos la idea de una ciudad educadora y comenzamos a desarrollar programas como el programa de educación barrial, el CETIN, el programa de primeros 1000 días, que lo presentamos, recuerdo, con una frase que decía: para criar un niño es necesaria una comunidad. Con las plazas, con las intervenciones en las plazas, la estación Juego, que fuimos a Rosario y vimos el tríptico de la infancia, con el apoyo permanente a los clubes, con la creación de nuevos clubes. Nada es lineal ni sencillo, ni exento de errores, pero lo hicimos con convicciones de crear una comunidad cada vez más unida, de promover la solidaridad y estar cada vez mejor organizados. Esto siempre en un contexto de crisis, cuyo punto más álgido fue la pandemia. Y en este mismo lugar donde estamos hoy acá reunidos, celebrando este primer congreso, que para nosotros es muy importante, participaron todas las instituciones de nuestra comunidad en la administración de la pandemia. Y fuimos una de las pocas ciudades que hasta el último día cada una de las instituciones mantuvo su lugar y se agregaron. De hecho, en la última instancia se agregaron los centros de estudiantes. Entonces, de ese momento crítico, difícil, aprendimos algo que para mí es básico, pero es muy profundo. En primer lugar, que para salir de esa crisis que había agudizado, crisis que veníamos viviendo, necesitamos apostar fuerte al sistema educativo de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Y por otro lado, creo que encontramos un método que es muy simple, que es realmente llevar a la praxis esto de unidad en la diversidad. Acá estaban todas las instituciones, los concejales de las distintas fuerzas políticas, inspector de educación, bueno, todas las instituciones, Cámara Económica, Sociedad Rural. Entonces había una real diversidad que era justamente para enfrentar esa adversidad, que era la pandemia que nos agarró improvisto. Entonces ese método, hoy, humildemente, nosotros queremos implementarlo en esta nueva propuesta que estamos haciendo, y creo que es esencial, ¿no? Cuando nosotros hablamos de democracia, Alberto hacía referencia a la democracia, tenemos que aprender algo que es esencial para ponerla en valor, que es saber atravesar los conflictos y las crisis. Y en eso, siempre con más democracia, nunca es con menos democracia. Ahora bien, yo quisiera establecer un parteaguas. Quienes me conocen, a mí me gusta el paradigma de la complejidad, pero hay momentos donde hay que buscar claridad. Y en este parteaguas, yo lo planteo de una manera muy sencilla. Y son dos caminos, no son senderos que después se bifurcan. O entendemos
que la educación es una mercancía y por lo tanto hay clientes, o entendemos que la educación es un derecho y que debe haber un Estado presente, una comunidad y una sociedad participando con obligaciones y con derechos en la construcción de ese sistema. Como decía que no me gustan las miradas binarias, hay un escritor que en los 90 leíamos mucho, Manuel Vázquez Montalbán, que puede ayudar un poco, y él decía que orientarnos mediante las verdades posibles contra las no verdades evidentes y luchar contra ellas. ¿Cuáles son para nosotros las no verdades evidentes? Bueno, la educación como una mercancía. Eso para nosotros es una no verdad evidente. También el hecho de evaluar a los docentes para condenarlos. Esperar a diciembre y evaluarlos para decir, bueno, culpa de los docentes, el sistema educativo argentino fracasó. Tampoco a los chicos ni a las familias, y mucho menos o tampoco sacando recursos al sistema que está en crisis. Ahora bien, ¿cuáles son para nosotros verdades posibles? Que el sistema educativo necesita cambios, que necesita sumar y multiplicar recursos, encuentros, trabajar y construir una mística que nos dé la fuerza necesaria para enfrentar estos tiempos de tanta adversidad. El mundo está en crisis, hay una concentración obscena de recursos económicos, financieros. Muchas de las ONG internacionales, seguramente Pablo Gentili lo va a abordar muy bien el viernes, son quienes vienen con recetas que ya plantearon las recetas en los 90 y que sabemos que no funcionan. Pero, a diferencia de los 90, la realidad se complejizó más. Hoy estamos cada vez más polarizados, estamos abrumados de información, de datos y de opinión, y con una inteligencia artificial que organiza un mundo virtual que nos afecta a todos, pero en particular al sistema educativo. Entonces, con un método de trabajo, con una propuesta, me gusta mucho, ya que acá hay personas que están estudiando y que ya son maestros, profesores, docentes, algo que escribió Marcelo Figuera y que se los quiero compartir. Un maestro es alguien que decidió pasarse la vida encendiendo en otros las chispas que encendieron en él cuando niño. Devolver el bien recibido multiplicándolo. Para los poderosos de este mundo, que de niños recibieron todo y ahora lo arrebatan todo, la lógica de esta decisión es obscena. Para hablar de maestros, maestras, de gente comprometida con la educación, me gusta mucho, y voy a compartir otra cita de Adriana Puiggrós, que dice, y creo que nos da un poco la pauta para alumbrar estos tiempos: tampoco que no sepamos qué hay que hacer. Las experiencias abundan, falta conceptualizarlas, compartirlas, aprender a soportar lo nuevo, incomprensible e irresoluble, al menos en lo inmediato. Seamos razonables, aprendamos a trabajar y a crear, ubicados en la frontera entre la escuela actual, que es la nave con la cual partimos hacia un futuro en el cual queremos incidir, y aquella que vayamos construyendo. Parece las dos citas fundamentales. Una con el actor esencial del sistema del corazón de una democracia, que es la educación,
que son quienes todos los días están en el aula. Y otra que habla que las experiencias abundan, que tenemos que buscarlas, tenemos que generar encuentros. Y mira, recién cuando entraba me frenaba Joaquín. Joaquín es el director de El Pampero. El Pampero, una escuela de una pedagogía alternativa que se prendió fuego el viernes. El lunes, en otro edificio, estaban funcionando y dando clases. Hace poco estuvimos en la escuela normal de Mercedes y sinceramente nos emocionamos frente a un acto por el Día de San Martín y de los veteranos de Guerra de Malvinas. Ahí se reflejó, se puso en evidencia todo el trabajo que hicieron desde la escuela. Nos pasa cuando vemos a los jardines que exponen acá en la plaza lo que hacen, o cuando vamos a la escuela industrial, a las escuelas técnicas y hablas con los chicos y les dicen que les gusta. Ayer desayuné con chicos de una escuela privada y me contaban su experiencia en estos simulacros de la ONU que hacen, cómo aprendían política internacional y que estaban fascinados, que los docentes me decían no pueden parar de estudiar y se ponen en los roles de los distintos países. Entonces digo, ¿realmente estamos ante un fracaso inevitable o tenemos un problema y por lo tanto debemos generar un marco adecuado, que es un marco de respeto, que es un marco de pluralidad, que es un marco donde tenemos que tener en claro que es, como dice Adriana, bueno, vamos en una nave hacia algún lugar, tenemos que pensar, deliberar y tomar decisiones colectivamente. Y en ese contexto, para nosotros, humildemente, creemos, sentimos y pensamos que un actor que puede contribuir es el Estado municipal, junto a su comunidad. Lo decía Alberto recién, UNICEF. Nosotros hicimos una proyección de la cifra abrumadora de jóvenes, de niños que saltean una comida, y esa proyección de Mercedes nos da 1.544 niños y jóvenes. Entonces, decimos, bueno, trabajando con la escuela, con los clubes, con las sociedades de fomento, con las distintas instituciones de nuestra comunidad, no vamos a poder garantizar que esos chicos, chicas, coman como corresponde. No vamos a poder garantizar como sociedad, como comunidad, como Estado, que tengan zapatillas, que no dejen de ir a la escuela por falta de ropa. Ahora, si nosotros entendemos que la situación de la inteligencia artificial, de la escasez de recursos, de todos los conflictos que vamos a ver a lo largo de este congreso y que la gran mayoría conoce y sabe, pero cada tanto es bueno esto, encontrarse colectivamente, pensar, compartir, analizar, pero para poder hacer. Si nosotros entendemos que la escuela tiene una complejidad enorme, ¿cómo vamos a pretender que sola pueda abordar esa complejidad con menos recursos, con más dificultad? Entonces, en la propuesta nuestra, ahora por eso decíamos que debemos dar un salto, es que si bien en una primera instancia estuvimos trabajando con el concepto de ciudad educadora y se articula y el programa de educación barrial generó una instancia de vínculo con las escuelas, que como toda instancia cuesta porque a nadie nos gusta que marquen que lo que hacemos tiene falencias, ¿no? Ahora, en contextos de crisis, lo más probable, y esta crisis se va a ir agravando desde mi humilde mirada, es que nos arrinconemos cada vez más
en nuestras propias instituciones, en nuestros propios lugares, y no logremos tejer esos puentes, esos vínculos que realmente construyen presente y futuro de otra forma. Alberto hablaba de valores, volver a creer. Tenemos un gran historiador que ahora nos va a dar una charla, y creo que hay que recuperar esa esencia de la 1420, esa idea un poco fundacional. Y hoy es tan difícil todo que creo que los municipios, como unidades de encuentro donde no nos vamos a vincular solamente por redes, sino que la presencialidad, el cuerpo a cuerpo, el poner todos los sentidos a disposición de una causa, puede hacer que realmente mejoremos. Es un aporte de un actor más. Y el viernes va a estar Daniel Filmus, y Daniel, junto a un equipo de CONICET, nos está acompañando en este proceso, la UNIPE, la Universidad de Luján, investigadores, porque todos entendemos la necesidad de que hay que mejorar el sistema educativo, pero muchas veces nos quedamos empantanados en el cómo. ¿Quién? Es fácil, somos todos y todas. El cómo, nosotros humildemente vamos a implementar este método. Unidad en la diversidad, vamos a enfrentar esta adversidad que tenemos. Diversidad, pluralidad, discutamos, debatamos, y eso para poder mejorar nuestras prácticas y nuestras acciones. Yo daba algunos ejemplos de acciones concretas que nos animan a emprender este camino. Uno recorre las escuelas de nuestra ciudad, yo no encuentro, Alberto, apatía, indiferencia, falta de compromiso, y lo digo con total sinceridad. Seguramente que hay muchas cosas que mejorar, pero hay que mejorarlas desde un paradigma de una complejidad grande que se tiene, porque no es fácil para un docente hoy competir contra la industria del entretenimiento cuando el sistema está planteando la economía de la atención. No es simple. Ahora, tenemos que esforzarnos, ser sinceros, honestos, audaces y con mucho coraje realmente proponer una gran transformación, un gran acompañamiento y un gran trabajo colectivo desde la comunidad con el Estado con la comunidad, para poder brindar a nuestra patria un sistema educativo mejor. Un punto es este, que nos anime a demostrarnos que como pueblo somos capaces, que podemos tener un mejor Estado y lógicamente converger en un proyecto de provincia, un proyecto de país y hasta en un proyecto de patria grande. Muchísimas gracias.